camino hacia el pantano de Salix se estrechaba con cada kilómetro, como si la tierra misma no quisiera que llegáramos. Las risas y bromas de mis amigos resonaban en la camioneta, pero yo no podía sacarme de la cabeza las advertencias del anciano en el último pueblo. «Nadie regresa de Salix igual», había dicho, sus ojos opacos siguiéndonos mientras partíamos. Ahora, al bajar del vehículo, el aire pesaba como una manta mojada sobre nuestros hombros. La niebla se enroscaba entre los árboles retorcidos, ocultando el sol de la tarde. Lo primero que noté fue el silencio. Nada de insectos ni pájaros, solo el chapoteo lejano del agua estancada. «¿Ven? Todo es pura superstición», dijo Mario mientras clavaba la primera estaca de la tienda con demasiada fuerza. «Solo es un pantano como cualquier otro». Pero cuando la última estaca entró en la tierra, un sonido gutural emergió de las aguas oscuras. Todos nos miramos, fingiendo no haberlo escuchado. Laura se rió nerviosamente mientras extendía su saco de dormir. «Seguro fue un sapo», murmuró, pero sus manos temblaban al encender la linterna. Al caer la noche, la niebla se volvió tan densa que apenas veíamos nuestras propias manos. Instintivamente, nos acercamos unos a otros alrededor de la fogata, aunque ninguno lo admitiría. Y entonces sentí esa mirada. Algo nos observaba desde el agua. No una persona, no un animal. Algo que respiraba distinto, cuyos ojos no reflejaban el fuego como deberían. Mario siguió mi mirada hacia la orilla y palideció. Por primera vez desde que lo conozco, el escéptico no tuvo palabras, porque allí, entre los juncos, algo se había movido, y no había sido el viento. La fogata crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre nuestros rostros tensos. Teresa había empezado a contar la historia de los nahuales del pantano, su voz bajando a un susurro dramático cuando describía cómo los espíritus del agua arrastraban a los incautos hacia las profundidades. «Dicen que si escuchas tu nombre en la niebla, ya estás marcado», murmuró, pasando el dedo por su garganta en un gesto macabro. Javier soltó una risa forzada, pero el sonido murió abruptamente cuando un susurro rasgó el silencio. No venía de un solo lugar, parecía surgir del aire mismo, una palabra indescifrable que resonó dentro de mis huesos. La fogata parpadeó como si algo hubiera pasado entre nosotros y las llamas. «Fue el viento», dijo Laura demasiado rápido, abrazándose las rodillas. «Solo el viento». Pero entonces llegó el segundo susurro, más claro, más cerca, como si alguien con los pulmones llenos de agua hubiera hablado directamente en mi oído izquierdo. Javier se levantó de un salto, frotándose el brazo derecho. «Algo me tocó», murmuró, mirando hacia la oscuridad con los ojos desorbitados. «Algo frío, como...». No terminó la frase. Todos lo vimos. La mano mojada que se retiraba rápidamente entre los juncos, dejando un rastro brillante en la tierra, no humana, no del todo, demasiados dedos, demasiado largos. Y entonces, desde el agua negra, cientos de burbujas emergieron a la superficie como si algo enorme estuviera despertando en las profundidades. El amanecer no trajo alivio, la niebla seguía ahí, más espesa, como si el pantano hubiera exhalado durante la noche. Mario fue el primero en moverse,
decidido a demostrar que todo era nuestra imaginación. Su voz sonaba ronca, como si hubiera pasado la noche gritando. Lo seguí en silencio, mis botas hundiéndose en el lodo que parecía querer retenerme. El agua estaba quieta, demasiado quieta, como un espejo negro roto solo por los juncos podridos. «¿Ves? Nada de qué asustar», dijo Mario, inclinándose sobre la orilla. Fue entonces cuando el agua se rió. No fue una metáfora. El sonido salió claramente de las profundidades, una risa burbujeante y ahogada. Mario retrocedió tan rápido que casi cae. «¡Mierda! ¿Lo oísteis?», señaló con un dedo tembloroso hacia el centro del pantano. Allí, entre la bruma, una figura flotaba justo bajo la superficie. Al principio pensé que era un tronco, hasta que giró lentamente hacia nosotros. Era un rostro, el de una mujer, sus ojos blancos como huevos podridos, la boca abierta en un grito silencioso. Su cabello flotaba como algas muertas, enredándose en algo más grande que se movía bajo ella. Mario se quedó paralizado, su respiración entrecortada, formando nubes en el aire frío. «No es real», susurró. «No puede ser». El rostro sonrió. No una sonrisa humana, demasiados dientes, demasiado afilados. Y entonces, como si alguien hubiera tirado de ella desde abajo, la figura desapareció en las profundidades. El último zinc que vi antes de que la niebla nos rodeara por completo fueron las ondas en el agua, formando perfectos círculos concéntricos, como los que hace una cuerda cuando arrastran un cuerpo. Regresamos al campamento con paso rápido, tropezando entre las raíces que ahora parecían extenderse para detenernos. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier grito. «¿Dónde está Teresa?», la pregunta de Laura resonó como un disparo en el aire quieto. Las pertenencias de Teresa seguían allí, su mochila abierta, la taza de café medio llena, como si hubiera salido por un momento, pero su linterna yacía apagada en el suelo, el cristal empañado como si acabara de ser sumergido. Las huellas contaban una historia que ninguno queríamos creer, marcas de pisadas que se dirigían hacia el agua, cada vez más profundas, más arrastradas, hasta que simplemente desaparecían. La última huella estaba medio borrada, como si algo la hubiera arrastrado desde el otro lado. La niebla se cerraba a nuestro alrededor, volviéndose más densa con cada minuto que pasaba. Ya no era solo niebla, respiraba, se movía con propósito. Mario comenzó a hiperventilar, sus ojos saltando de un punto a otro entre los árboles. «Esto no es posible, no es». Un sonido nos paralizó a todos. Desde el agua, un golpe sordo, como si algo grande hubiera emergido y volviera a sumergirse. Y entonces, más cerca de lo que esperábamos, el crujido de juncos siendo apartados. Algo venía hacia nosotros, algo que usaba las piernas de Teresa, pero que no caminaba como ella. El campamento se había convertido en una trampa. Las tiendas, antes refugio, ahora parecían ataúdes de nylon esperando a ser ocupados. Javier empuñaba un machete con manos que no dejaban de temblar, sus ojos saltando entre los árboles que se mecían sin viento. «Tenemos que irnos, ahora», susurró, aunque todos sabíamos que el camino de entrada había desaparecido entre la niebla. El agua comenzó a hervir, no en un punto, sino en todo el perímetro del pantano, como si estuviéramos en una isla que se encogía. Burbujas gruesas reventaban en la superficie, liberando un olor a carne podrida y algas en descomposición. Laura gritó cuando algo pasó zumbando entre los árboles, demasiado rápido para ser un animal, demasiado bajo para ser humano. Las linternas no lograban captarlo,
solo destellos de algo pálido que se retorcía entre la maleza. «¡Allí!», grité, señalando hacia el agua. La figura emergió lentamente. No era Teresa, no era nada que hubiéramos visto antes. Una silueta gigantesca, hecha de sombra y agua estancada, sus contornos cambiando como la superficie del pantano. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la luz de nuestras linternas. Con cada paso que daba hacia la orilla, el suelo temblaba, las raíces de los árboles se retorcían como serpientes, arrastrándose hacia nosotros. Javier levantó el machete, pero todos sabíamos la verdad. No estábamos luchando contra una criatura. El pantano entero estaba vivo y tenía hambre. El aire se había vuelto espeso, difícil de respirar. Corrimos en dirección contraria a la criatura, adentrándonos en un bosque que no recordábamos haber visto antes. Los árboles aquí eran más altos, sus troncos retorcidos en formas imposibles, como si hubieran crecido alrededor de gritos petrificados. Fue Laura quien la vio primero. «¡Teresa!». Su voz era un hilo de esperanza en la oscuridad. Allí, entre los juncos, estaba nuestra amiga, pero algo estaba terriblemente mal. Teresa no se movía como una persona, se arrastraba espasmódica, como si sus huesos se hubieran licuado dentro de la piel. Su cabello, antes castaño brillante, ahora colgaba en mechones empapados, negros como el agua del pantano. Lo peor eran sus ojos, blancos, sin pupilas, llenos de ese mismo líquido estancado que nos rodeaba. «No te acerques», susurré, agarrando el brazo de Laura con fuerza. «Eso no es Teresa». La cosa que llevaba el rostro de nuestra amiga abrió la boca. El sonido que salió no era humano, un gorgoteo profundo, como si hablara a través de pulmones llenos de agua podrida. Avanzó hacia nosotros con movimientos espasmódicos, dejando un rastro de limo brillante. Su boca se extendió demasiado, mostrando filas de pequeños dientes afilados como agujas. Laura se quedó paralizada por el terror cuando la falsa Teresa alargó una mano. La piel de los dedos estaba hinchada, desprendiéndose en jirones, revelando algo oscuro y brillante debajo. El machete de Javier cayó al suelo con un golpe sordo. «Dios mío», murmuró, «está en todas partes». Siguiendo su mirada, vi lo que había notado. En el agua, en los árboles, entre la niebla, docenas de figuras comenzaban a emerger, todas con rostros que reconocíamos, todas sonriendo con la misma sonrisa imposible. El pantano nos había estado observando y ahora nos mostraba su verdadero rostro. Corrimos sin dirección, nuestras pisadas hundiéndose en el lodo que ahora parecía vivo, pegajoso, como manos que intentaran retenernos. Las risas nos seguían, no desde un punto, sino desde todas partes, burbujeantes y húmedas, como si el propio pantano se riera de nuestro intento de escape. Mario tropezó, cayendo de rodillas. Cuando lo ayudé a levantarme, sentí su piel bajo mis dedos, fría, húmeda, demasiado blanda. «¡No me toques!», gritó, pero su voz sonaba distorsionada, como si hablara bajo el agua. En la tenue luz de la luna vi lo que estaba pasando. Manchas oscuras se extendían por su cuello, como moho sobre pan viejo. Sus ojos habían comenzado a palidecer, las pupilas dilatándose hasta casi desaparecer. «Está en mí», susurró, mirándose las manos que empezaban a hincharse. Lo sentí desde el primer día. Laura retrocedió horrorizada. «¿Qué dijiste?». Mario no respondió, solo sonrió, y por un instante
Vi los mismos dientes afilados que había visto en el rostro del agua. El pantano no nos estaba atacando, nos estaba convirtiendo. Y Mario había sido el primero. Quizás desde ese primer susurro en la noche. Quizás desde antes, desde el momento en que cruzamos el límite de los árboles. Las sombras a nuestro alrededor se hicieron más densas. Ya no estábamos corriendo del pantano, estábamos corriendo hacia su corazón. Y con cada paso dejábamos atrás pedazos de nuestra humanidad. El amanecer nunca llegó. El tiempo se había detenido en ese espacio entre la noche y el alba, donde las sombras son más largas y los sonidos se distorsionan. Ya no corríamos, nos arrastrábamos, nuestros cuerpos pesados, la piel pálida y brillante como la de los peces de las profundidades. Laura fue la primera en rendirse. Se detuvo junto a un árbol retorcido, su respiración convertida en un gemido burbujeante. No puedo más. Sus palabras salían entrecortadas, como si algo le apretara la garganta desde dentro. Cuando levantó la cabeza, sus ojos ya no eran los suyos. Eran blancos, vidriosos, idénticos a los de la falsa Teresa. Javier intentó ayudarla, pero sus manos se hundieron en la carne de su brazo como en arcilla húmeda. Un líquido negro y espeso brotó de la herida. No sangre, agua del pantano. El sonido comenzó entonces, proveniente de todas direcciones. Un canto gutural, profundo, como 1000 voces hablando bajo el agua. Las palabras eran incomprensibles, pero su significado resonó en mi mente con claridad aterradora. Bienvenido a casa. El agua nos rodeó, subiendo sin motivo, sin lógica. No era una inundación. Era como si el pantano abriera sus fauces para tragarnos. Mario fue el primero en ser alcanzado. No gritó. Simplemente se derrumbó, su cuerpo deshaciéndose como azúcar en agua, mezclándose con el lodo negro. Laura siguió después, extendiendo los brazos hacia la niebla como un niño que pide ser alzado. Javier intentó correr, pero sus piernas ya no respondían. Se convirtieron en líquido bajo él, dejando solo su torso que se retorcía antes de desaparecer bajo la superficie. Yo fui el último, no por valentía. El pantano me lo permitió. Quería que viera, que entendiera, que recordara. El agua me llegó a la cintura, luego al pecho. No era fría, era como entrar en un útero tibio y oscuro. Cuando cerró sobre mi cabeza, no intenté luchar. Abrí la boca, respiré hondo y por primera vez desde que llegamos, dejé de tener miedo. Ahora éramos parte de algo más grande. Ahora éramos el pantano y esperaríamos hasta la próxima visita, hasta los siguientes amigos que vinieran buscando aventuras. Los escucharíamos reír alrededor de su fogata, les susurraríamos sus nombres en la noche y cuando finalmente se dieran cuenta de su error, sería demasiado tarde, como lo fue para nosotros. Recuerda suscribirte si aún no lo estás. Nos vemos en la próxima.